Bienvenidos de nuevo. Hoy nos sumergimos profundamente en los cuentos más inquietantes de Poe, desentrañando las espeluznantes capas de miedo, suspenso y misterio que caracterizan su obra. En el episodio de hoy, veremos más de cerca la caída de la casa de User, o la caída de la casa User. Esta escalofriante historia de decadencia psicológica y horror sobrenatural ha cautivado a los lectores desde su primera publicación en 1839. Hoy, descubriremos los elementos inquietantes que hacen de esta historia una obra maestra atemporal y exploraremos los temas que dan forma a su atmósfera oscura e inolvidable. Entonces, entremos en el mundo sombrío de la familia User. Nuestra historia comienza con un narrador anónimo que viaja para visitar a su viejo amigo, Roderick User, en la mansión de la familia User. Esta casa, sin embargo, no es una antigua propiedad familiar cualquiera, es prácticamente un personaje en sí misma. El narrador lo describe como oscuro, decadente y opresivo, presagiando los horrores venideros. Es como si la mansión respirara con su propia sensación de tristeza y desesperación. Roderick sufre una enfermedad no especificada que ha exacerbado sus sentidos a niveles insoportables. La luz es cegadora, los sonidos abrumadores y lo invade un temor vago y progresivo. Le confía al narrador sus temores, no solo por él mismo sino también por su hermana, Madeline, que también sufre una misteriosa enfermedad. La enfermedad de Madeline parece haber afectado extrañamente tanto a ella como a su hermano. Es tan débil y frágil que sus apariciones son casi fantasmales. La historia nunca explica claramente qué la aflige, pero el misterio aumenta el terror. Roderick también parece estar obsesionado, casi consumido, por la condición de su hermana y por la ruinosa mansión que los rodea. Su estado mental empeora a medida que sus ansiedades se profundizan, avanzando hacia un clímax que desdibuja la línea entre la vida y la muerte, la cordura y la locura. Lo que sucede después es inolvidable. Después de que Madeline aparentemente fallece, su cuerpo es colocado en la cripta familiar. Sin embargo, esta no es una cripta ordinaria, está ubicada directamente debajo de los aposentos de Roderick. Aquí, los elementos góticos característicos de Poe realmente entran en juego. La sensación de confinamiento y desesperación se intensifica cuando ruidos extraños comienzan a resonar desde abajo. Finalmente, Madeline aparece ante ellos, viva y frenética. Ella colapsa en los brazos de Roderick y, mientras el narrador huye horrorizado, la mansión misma comienza a desmoronarse. Al final, el linaje de la familia User, junto con su antiguo y siniestro hogar, se pierde para siempre. Lo que hace que la caída de la casa User sea tan convincente es cómo Poe utiliza el horror psicológico para profundizar en temas de decadencia y locura. El miedo de Roderick, su obsesión por la casa y su fijación por su hermana representan un desmoronamiento mental, un descenso a la oscuridad que es tan inquietante como inevitable. Hablemos de la casa en sí. Poe lo describe como un espejo de la mente de Roderick, desmoronada, aislada y atormentada por un miedo indescriptible. La decadente estructura de la mansión refleja la decadencia moral y psicológica de sus habitantes y, finalmente, se derrumba cuando tanto Roderick como Madeline encuentran su trágico final. El destino de la familia User y el destino de la casa están entrelazados, simbolizando el vínculo ineludible entre cuerpo y mente, o quizás entre lo físico y lo espiritual. De hecho, los expertos literarios suelen interpretar la mansión User como un símbolo de la mente subconsciente, una estructura encantada que alberga miedos reprimidos y traumas no resueltos. Algunos sugieren que la enfermedad de Roderick, junto con su vínculo obsesivo con Madeline, representan los conflictos internos que cada uno de nosotros lleva consigo pero que quizás no comprendamos del todo. Para Poe, explorar los rincones más oscuros de la mente era una forma de enfrentar lo desconocido, el tabú e incluso las fuerzas aterradoras dentro de nosotros mismos. El tema del regreso de los reprimidos se hace evidente cuando Madeline regresa de la tumba. Ya sea que haya sido enterrada viva o haya regresado de manera sobrenatural, su aparición simboliza el inevitable resurgimiento de miedos y traumas que no pueden simplemente encerrarse bajo llave. Es una poderosa advertencia sobre los peligros de intentar suprimir nuestras ansiedades más profundas. Entonces, ¿qué podemos sacar de esta historia más allá de su oscuro encanto gótico? La caída de la casa User nos invita a reflexionar sobre el impacto del aislamiento y los miedos no abordados. A veces, como le ocurrió a Roderick, nuestras ansiedades pueden volverse abrumadoras y distorsionar nuestro sentido de la realidad. Enfrentar nuestros miedos,
Buscar ayuda y conectarnos con los demás son formas en que podemos evitar sentirnos abrumados por nuestras ansiedades internas. Para aquellos atraídos por el horror psicológico, el cuento de Poe también ofrece una clase magistral sobre el uso del escenario para amplificar la atmósfera. Observe cómo cada crujido, sombra y luz tenue en la mansión User contribuye a la sensación de pavor. Para escritores, artistas y creadores, esta historia demuestra el poder del entorno para generar suspenso y tensión. Antes de terminar, aquí hay una pregunta para nuestros oyentes. ¿Creen que el regreso de Madeline fue sobrenatural o simplemente el resultado del deterioro mental de Roderick? ¿Fue real su muerte o fue enterrada viva debido a una condición no diagnosticada, como algunos sugieren? Nos encantaría escuchar tu opinión, así que déjanos un comentario o tus teorías en la caja de comentarios. Gracias por acompañarnos hoy en Entre Páginas y Pensamientos. La caída de la casa User, de Edgar Allan Poe, sigue siendo un inquietante recordatorio de cómo el miedo y el aislamiento pueden desbaratar incluso las mentes más fuertes. Únase a nosotros en la próxima inmersión literaria mientras nos sumergimos en otra historia oscura de la colección de Poe. Hasta entonces, sigue explorando las sombras y recuerda, a veces, los mayores misterios son los que acechan en tu interior.